Daniel, Hola Sergio, ¿cómo vamos? bien y vos, bienvenido. Todo bien, afortunadamente, muchas gracias. ¿Cómo has estado? ¿Bien o no? Bien, afortunadamente, aquí desde la casa cuidándonos. Bueno, esperemos a que se conecte un poquitico más de personas para que empecemos. ¿Cómo va todo, Daniel? ¿Bien o no? Muy bien, afortunadamente todo en Claro, orden, ya por fin aquí en Bogotá, libres de cuarentena, entonces por lo perfecto, menos ya poder salir, eso ayuda. perfecto, Daniel. Yo ya iba a empezar pues con una presentación, una introducción. Hoy vamos a hablar pues como de la genética francesa, de su presencia en América Latina. Todos sabemos que hay una larga historia de selección, hay una larga historia de Francia como productor de carne, como productor bovino, como productor de leche, con sus razas bovinas, con sus razas caprinas, con sus razas ovinas. Pero bueno, ¿quién más que vos, Daniel, para que hablemos como de todas esas alternativas genéticas para América Latina y de estas razas, las conocidas y las que no son también muy conocidas? Bienvenido. Muchas gracias por el espacio y sin duda pues una gran oportunidad de capitalizar el esfuerzo que ustedes han hecho de transmitir los programas sobre las diferentes razas de Francia a través de TV Agro. Claro, claro, aprovechamos para todas las personas que se han venido conectando, que el año pasado tuvimos una oportunidad muy especial con la gente de Evolution Internacional, de estar en Francia, conociendo un poco acerca de estas razas, haciendo unos programas que ya pueden encontrar en nuestras plataformas. En YouTube ya se han subido varios de esos especiales, ya tenemos varios programas montados de Blondia Aquitania, de Gascón, de Aubrac, y próximamente van a salir otros programas que he estado montando para que estén todos muy pendientes. Daniel, contémosle a la gente quién es Daniel Bustamante. Bueno, yo soy zootecnista de la Universidad de La Salle. Antiguamente, durante 5 años, bueno, primero fui director ejecutivo de la Asociación Charolais de Colombia. Ahí comenzó mi vínculo con las razas francesas y Sí, particularmente con la cooperativa Evolution. De ahí después pasé a ser director comercial de Empresa Genética Especial, que es el distribuidor exclusivo para Colombia de Evolution en todas las razas, menos en la raza Normando, cuya exclusividad la tiene la Asociación Normando, que hay que decirlo, es el cliente más antiguo que tiene Evolution a nivel mundial, con más de 40 años de relación comercial y de mejoramiento genético en la raza Normando. Y a inicios de bueno, y obviamente durante ese recorrido como director comercial en genética especial, me capacité en diferentes oportunidades en Francia, en las diferentes razas, y tuve la fortuna de iniciar este año a trabajar con ellos como representante para América Latina eh, de Evolution en los diferentes países en los que tenemos distribuidores. claro. Daniel, cierto que ahí que mencionaste la raza Normando, podríamos decir que esta ha sido como una de las primeras razas de las que se tiene pues como conocimiento aquí en América Latina, pues puntualmente a Colombia puede ser una de las razas más antiguas que entró aquí a Colombia. En Colombia, de las razas foráneas, sí se hay cuentas de que es una de las razas más antiguas que llegó por importación hacia finales de los 800, ¿sí? Como del 880 en barco, y desde ahí comenzó la trayectoria del mejoramiento genético. Después, con la fundación de la asociación, que sin duda son una gran herramienta para el agenciamiento de las diferentes razas, para darle un norte, no solo en temas de difusión, sino de mejoramiento genético, pues la raza ya empieza a tener un enfoque mucho más técnico y sobre todo hay que decirlo de acompañamiento a los ganaderos y productores. De tal cuenta que hoy por hoy es el segundo país a nivel mundial con mayor número de animales activos puros de la raza Normando, después de Francia, el primer país importador de genética Normando y pues que cuenta con un programa genómico a la par con apoyo de Evolution International, en el cual se toman muestras de reproductores que se consideran que podrían ser interesantes, se toma la muestra genómica y se compara con la base de Francia y con base en eso se selecciona un toro al año y eso pues también ayuda a que la genética nacional sea reconocida pues en Francia y aquí. Claro, todos sabemos que Francia es conocido a nivel mundial por ser el líder, por tener una riqueza, un patrimonio genético muy amplio, ¿cierto? ¿Cuáles serían de pronto, Daniel, esas otras razas que tienen una presencia fuerte aquí en América Latina? En América Latina, pues de el ganado tipo leche, que nosotros conocemos como doble propósito, porque el normando, digamos que a nivel América Latina,
lo conocemos como doble propósito. En Francia se podría decir que es una raza tipo leche con valor de rescate. ¿Qué quiere decir esto? Se selecciona de una manera importante hacia la producción de leche en cantidad y sobre todo en calidad, independientemente de la raza, se selecciona hacia cantidad y calidad, pero adicional a ello, como en Francia hay una cultura de consumo de carne de vaca vieja, entonces las vacas después de que tienen su carrera de lactancia, se ceban, entran en un proceso de ceba y pues se espera que también tengan un rendimiento en carne sobresaliente. Entonces, la raza normando tiene su selección para leche, se ceban las vacas y se consumen, y desde luego también hay una característica de evaluación y de selección para que cuando nace un producto macho de un cruce o en el ganado puro normando, también ese machito se pueda cebar y tengan unos rendimientos en carne destacados. Claro, claro. Daniel, todos sabemos que pues estas razas y todas, tanto bovinas, caprinas, ovinas, tienen que responder a diversos objetivos y a objetivos puntuales de los ganaderos. Hablemos un poquito como del trabajo de Evolution y de todo el movimiento de estas cooperativas francesas y cómo contribuyen a este trabajo. Bueno, eso es un punto muy importante y que a mí me gusta mucho mencionarlo. Aquí en Colombia y en cualquier parte, pero sobre todo en Colombia, y por esa cultura de cooperatividad. Digamos que a nivel internacional encontramos casas genéticas o compañías o empresas genéticas, y aunque Evolution desde luego no tiene ánimo de quiebra, sí es una cooperativa donde los ganaderos son los propios dueños. Y además de ser los dueños, son los propios consumidores de su genética, lo cual hace que la genética que produzcan sea realmente mejorante porque ellos son los principales beneficiados o damnificados si hacen las cosas mal. Y si uno mira el libro genealógico de Evolution, es muy bonito porque desde 1940 uno ve pequeñas cooperativas que se han ido uniendo unas a otras para unir recursos económicos, físicos, técnicos, genéticos, de conocimiento, y hacen que hoy por hoy Evolution sea la cooperativa más grande de Francia y de Europa y una de las 5 más importantes a nivel mundial en términos de creación genética. Y todo uniendo objetivos comunes, ¿sí? Entonces, eso hace que, por ejemplo, hoy por hoy tengamos más de 50.000 ganaderos cooperados con 7 cooperativas diferentes. Y esto hace parte de una política gubernamental que a mí también hay que destacarlo y eso es muy bueno. Un ministro de Agricultura de Francia, hacia los 1900, un tipo visionario en mi concepto, les dijo a los ganaderos, si ustedes quieren conservar sus razas, si ustedes quieren trabajar sus razas y que el gobierno les apoye económicamente, pues presenten un esquema serio técnico de selección y pónganle un norte a sus razas. Hasta ese entonces, muchas de las razas que inclusive vamos a ver hoy eran triple propósito. La poca o mucha leche que daban, la consumía el ganadero en su finca. La poca o mucha carne que daban, la consumía el ganadero en su finca. Y además los utilizaban como animales de tracción. Después de que el ministro de Agricultura monta esta política gubernamental, los ganaderos se reúnen y dicen, bueno, ¿para dónde vamos a echar? Y ahí entonces resulta que la Mondelier y la Normando, por ejemplo, se tiran hacia la leche, la Paternés, en ese momento que era una muy contemporánea con la Normando y con la Montbélier, se lanza su esquema de selección hacia la carne y así como otras tantas. Y esto hizo que hoy por hoy tengamos una genética no solo diversa en número de razas, sino diversa en número de propósitos y en esquema de selección técnico y confiable. Claro, claro. Podríamos mencionar de pronto también como esa gama de razas, Daniel. Pues hay razas lecheras, pero hay razas también lecheras resistentes que conocí y que de pronto acá en Colombia no son muy mencionadas. Hay razas de carne con un alto potencial cárnico, hay razas resistentes para carne, hay cruce terminal, hay de todo un poquito. Podríamos No, hablar. Francia en ese sentido es un país muy versátil y que cuenta con una riqueza genética y pues, muy considerable. Eh, Francia, primero que todo, hay que decirlo, como ya lo mencioné, hay una política gubernamental, pero además de eso hay tradición, hay pasión, hay vocación ganadera. Francia es de lejos el país con mayor número de cabezas de ganado en toda Europa. Es el líder en cabezas de ganado de carne, seguido de España, muy de lejos,
y es el segundo en el número de vacas para producción de leche, muy de cerca de Alemania. Entonces ellos tipifican la genética que tienen de la siguiente manera. Las razas especializadas hacia la leche, donde entran las doble propósito, como el normando, la Pierrouge, la Rouge de Prés, que es, no, la Rouge de Prés es de carne, perdón, estoy hablando de normando, la Pierrouge y las otras pues que son, no, son foráneas, pero que Francia ha adoptado, como el Holstein, el Pardo o el Simmental, etc. Después entran las razas tipo rústicas. El tipo rústico en Francia es entendido no en el rústico que tenemos nosotros metido en la cabeza de Colombia, que es el cebú, que aguanta el uso y el abuso, sino el concepto de rústico o resistente que tienen en la genética francesa es esos animales que mediante adaptación y selección natural se desarrollaron en medios ambientes muy complejos, muy agrestes, con temperaturas muy frías o muy calientes, cambiantes en el mismo día, que para los que trabajamos con ganado sabemos que el ganado es muy susceptible a los cambios bruscos de temperatura, sí, y sobre todo en condiciones, por ejemplo, de montañas muy bruscas y con calidad de pasto muy bajo. Bajo ese concepto se desarrollaron unas razas rústicas tipo leche, que son la Abondance y la Tarrantés, y pasamos a las rústicas tipo carne, como son la Gascón, la Salers y la Urac, que también se seleccionaron para producción de carne en medios ambientes muy específicos. Y después llegamos a las razas especializadas en carne, las más conocidas, Charolais, Limousin y Blonde Aquitaine, y las otras que son muy importantes, que no son tan conocidas, pero que vale la pena que la gente las considere, como son la Basadés, la Paternés y la Rouge de Prés. Y rematamos con las razas terminales. Las razas terminales son aquellas que tienen un esquema y enfoque de selección genético, sobre todo y principalmente para cruces sobre ganado lechero. Es decir, esto se concibió para que en las ganaderías o en los hatos lecheros, cuando la tasa de reemplazo ya está establecida, es decir, yo ya sé cuántas novillas necesito dejar para renovar mi hato, pues ya lo que nazca de ahí en adelante yo no lo puedo conservar porque o no tengo espacio o no tengo comida y no es necesario. Entonces, para darle un valor agregado, cruzamos con razas terminales, ¿sí? donde imprimimos una musculatura importante para darle un valor agregado a ese producto. Y cuando hablamos de terminales, ¿qué significa? Que debemos sacrificar tanto el macho como la hembra, porque el esquema de selección es a facilidad de nacimiento, finura de hueso, rendimiento en canal, conformación de nacanal y todo en razas lecheras. Aquí en Colombia, en Costa Rica, por ejemplo, también se han cruzado con ganado cebú y tienen buenos resultados para cruce terminal del macho y de la hembra. Pero su objetivo y de hecho su esquema de selección es con base en razas de leche. Sobre eso es que se evalúa la facilidad de nacimiento de los toros y qué toros son más destacados en ese propósito de darle un valor agregado en carne a esos productos de descarte de las lecherías. Claro. Entonces, así se tipifican las razas, las especializadas de leche, las rústicas tipo leche, las especializadas en carne, las rústicas tipo carne y las terminales. Claro. Daniel, investigando un poquito me daba cuenta, por ejemplo, que Francia los primeros controles lecheros los hizo a partir como de 1900 y algo. Vienen trabajando con una parte de selección genética muy fuerte. ¿Vos por qué crees que son importantes como todas esas políticas de mejoramiento genético en los países? ¿Y por qué, por ejemplo, acá en Colombia también se deben implementar y reforzar las que hay? Bueno, eso es una muy buena pregunta y es una cosa que yo envidio. Y de hecho en un artículo que yo escribí para una revista colombiana sobre la genética, pues es que en últimas, todas las razas de las que estamos hablando son razas criollas francesas y que son reconocidas a nivel mundial porque les dieron un enfoque de selección y tienen unas ventajas comparativas en términos de genética interesantes, que eso es lo que valdría la pena que pasara con nuestras razas criollas colombianas. Sin lugar a dudas, todas las razas son buenas. Aquí encontramos unas razas que tienen unos valores agregados importantes con un esquema de selección técnico también considerable, pero también nuestras razas criollas tienen mucho que aportar. Pero lo que pasa es que no solo es el cuento, sino también son los datos, ¿sí? Y entonces, dentro de esa política de gobierno y política cultural de los ganaderos de Francia, una de las grandes atributos que ellos tienen es que no solo tienen cabezas
en número de cabezas de vacas en general, sino que, por ejemplo, en las razas de leche, en todas, casi que la mitad de la población está en control lechero. Está en control lechero. ¿Eso por qué nos ayuda? Porque nos permite saber en términos genéticos y productivos cuál es la base de la raza, con una manera muy confiable, porque estamos hablando de un gran número de vacas, pero sobre todo en un diverso número de medios ambientes. Y eso es lo que en últimas da la confiabilidad, porque de nada nos sirve tener una raza o una vaca muy productiva en una sola finca donde el manejo puede ser muy especializado. Cuando tenemos muchas vacas en diferentes medios ambientes, con diferente manejo, y vemos que efectivamente el potencial de producción de leche o de carne es destacado, pues eso nos da una confiabilidad importante. Entonces, ellos desde siempre han tenido esa política de evaluar lo que producen, en leche o en carne, y con base en eso ya saben hacia dónde mejorar. Hombre, necesitamos mejorar más calidad de leche, proteína, más en grasa, más en volumen, o mejor cantidad de carne, mayor facilidad de nacimiento, y hacia allá es que ellos dirigen sus esquemas de selección de acuerdo a la raza. Claro. Bueno, un saludo para todas las personas que están conectadas, para César Wilches, un amigo que lo veo por ahí conectado, a César, a Sebas, a Luz M, a Jesús Barbosa, a todos un saludo, a Juan Carlos Gutiérrez, que también por ahí lo vi conectado, un saludo. Podríamos enumerar un poquito, Daniel, las razas lecheras y su presencia pues también aquí en América. Bueno, de las razas lecheras, como mencionábamos, entonces podríamos hablar de las especializadas, ¿sí? O doble propósito, como las conocemos aquí en Colombia, en cabeza de la Normando, ¿sí? Que tiene presencia desde Estados Unidos hasta Argentina. Hoy por hoy, esa raza está siendo muy utilizada, sobre todo en programas de cruzamiento con ganado Holstein, por poner un ejemplo, o con razas muy especializadas hacia el volumen de leche por diversos sentidos. Uno, para mejorar la calidad de la leche, ¿sí? Para montar los sólidos. Segundo, la raza Normando tiene unos grandes atributos en quesibilidad de la leche, es decir, en rendimientos queseros. La raza Normando, primero, el 75% de su genética tiene la proteína BB y la proteína, bueno, que ayuda para el rendimiento quesero, y la proteína A2A2. La proteína A2A2 nos ayuda a la digestibilidad de la leche, ¿sí? Hoy por hoy este tema está siendo muy común, la industria lechera está apuntando hacia allá. En este momento no está bonificando, pero yo considero que en el mediano largo plazo eso va a ser un tema que se va a bonificar. Pero volviendo al cuento de los quesos, el rendimiento quesero de la raza Normando y de los cruces es muy importante, ¿sí? Además porque tiene mucho calcio. Entonces, la raza Normando, digamos que es la líder en ese sentido, que va desde Estados Unidos hasta Francia, donde en los cruces con Holstein aumenta o por lo menos conserva el potencial de leche y aumenta significativamente la calidad de la leche. En cuanto a la otra raza especializada, hablamos de la Piagouche, que la Piagouche es una raza muy similar o que proviene de ese mismo Ayrshire o esas razas rojas de los Países Bajos, pero que en Francia se especializó, como Piagouche. También hay una línea muy, vamos a decir, especializada en leche, pero con algo de potencial para cebar los machos, y uno ve que son vacas no tan limadas como el Holstein, no tan angulares, sino un poquito más rollizas, sin llegar a ser un doble propósito o una expresión de volumen muscular como el Normando, y que se caracterizan mucho por la longevidad. ¿Sí? Si usted quiere imprimirle longevidad a su vato, en cruce con Holstein, esta es una gran alternativa, y mucha salud en patas y ubres. La Piagouche además también tiene buenos sólidos, pero además tiene una característica, y es que tiene el gen sin cuernos. Este gen sin cuernos es muy apetecido, sobre todo en explotaciones europeas, porque ahorra tiempo. Hay que decirlo, en Francia, el que maneja la finca, el mayordomo, el que siembra el pasto, el que cosecha el pasto, el que ordeña, el que limpia el ordeño y todo eso, es el mismo dueño de la finca. Y eso lo hace o con su esposa o con los hijos cuando salen del colegio, o si no puede, se asocia con el vecino, ¿sí? Porque allá la mano de obra es muy costosa. Entonces, ese tipo de alternativas de tener el gen sin cuerno, desde luego ahorran tiempo, y el tiempo es dinero. Entonces, esta, por ejemplo, la Piagouche ya se ha venido utilizando en México, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en Ecuador
y en Chile, ¿sí? Como una muy buena alternativa, y roja. En la Piegush encontramos dos posibilidades de encontrar algo, una que tiene como un piquete de Holstein, llevándola mucho más hacia la producción, y una línea auténtica donde se desprende completamente del Holstein rojo y ya es un poquito más rolliza con esas características que hablamos de longevidad. Encontramos vacas inclusive de 10 lactancias con más de 87.000 litros o kilogramos de leche producidos en su vida, que es bastante considerable. Bastante Eso en cuanto a las de considerable. leche. Y llegamos a las rústicas tipo leche, que es la Tarrentés y la Abondance. La Tarrentés es una vaca pequeña, de alrededor de 135, 140 centímetros a la cruz, que se desarrolló en los Alpes franceses, en sistema de montaña. ¿Sí? Ella tiene una producción media de aproximadamente 5.000 kilogramos, que me parece una producción importante en el entendido que es una raza que se desarrolla en pastoreo, en la montaña, que tiene que caminar y que se tiene que enfrentar a unos cambios de medio ambiente, de temperaturas muy agrestes. Y con esta leche, que además tiene muy buena calidad, se producen muchos quesos de denominación de origen. Al igual que con la Abondance, que es la otra raza tipo rústica, que ya es de un poquito más de talla, estamos hablando de vacas de 140, 145 centímetros, sigue siendo un tamaño muy discreto, pero que también esa leche que se produce, que está alrededor de los 5.000, 5.500 o inclusive 6.000, dependiendo, se producen quesos de denominación de origen. Esto es importante mencionarlo en todas las razas tipo leche, y es que Francia es el país de los quesos. Francia tiene más quesos que días del año. Entonces ellos no conciben producir leche si no hay calidad en proteína y en grasa. Desde el Atarrentés o la Abondance, o inclusive hasta llegar a la misma Holstein, que siendo la raza reconocida a nivel mundial por volumen de leche, en Francia se selecciona hacia la calidad para poder producir los quesos. Claro, Francia está entre los principales productores de quesos a nivel mundial. Hicimos unos programas muy interesantes con ellos, con razas destinadas casi que en su totalidad a la producción de quesos. De eso también pues van a ver contenidos más adelante en nuestro canal. De estas razas, Daniel, Tarrentés, Abondance, hay ya una presencia aquí en Latinoamérica consolidada, algunos ejemplos de los cuales nos puedas como hablar un Sí, poquito. el ejemplo que, bueno, la Tarrentés y la Abundancia me parecen unas alternativas bien interesantes para Sudamérica por la cordillera. Nuestra cordillera central, que va desde Colombia hasta Chile o un poquito hasta Argentina inclusive, para esos sistemas, uno de altura. Curiosamente ayer estaba dando una charla para nuestro distribuidor en Perú, y la gente le tiene mucho miedo al mal de alturas, y es natural. Vacas que después de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, pues que les dan estos problemas o esta enfermedad de mal de alturas. Bueno, la Normando se desempeña muy bien, pero la Tarrentés y la Abondance, que inclusive llegan a producir a 4.000 metros sobre el nivel del mar, tanto en Francia, y ya lo hemos visto también en Ecuador. En Ecuador hay vacas Tarrentés produciendo a 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde a pesar de su pequeño tamaño, gracias a la fortaleza y amplitud torácica, les permite, con ese poco oxígeno disponible en el aire, poder no solo sobrevivir, sino producir. Entonces, la Tarrentés y la Abondance, en Colombia ya hemos tenido algunos cruces, ¿sí? Sobre todo en la zona de Boyacá, Cundinamarca, pero cruces, y ya en Ecuador hemos tenido algunos embriones que han nacido. Esta raza también se ha utilizado en el Perú porque, como les digo, es muy apetecida para las zonas de cordillera y de altura, donde la posibilidad de pastos mejorados es compleja, la adaptación de los animales es compleja. Entonces es una buena alternativa para trabajar en puro o para trabajar con ganado criollo, que lo utilizan sobre todo en el ganado criollo de Perú, por poner un ejemplo. Claro, un saludo a Sabino del Rodrigo 20 que nos está saludando desde Barinas en Venezuela. Un saludo para José también. Y Daniel, hablemos un poquitico de la importancia de los cascos negros. En los programas que grabamos hacía mucho énfasis en eso y sería bueno que tocaras un poquitico de este tema, la importancia de esos cascos negros y de la conformación de las patas de estas razas. El casco negro ha sido un tema de selección natural. ¿Sí? Ha sido un tema de selección natural, sobre todo para estas razas que se han desarrollado en sistemas de montaña, ¿sí? Que hacen que, debido a la complejidad de los suelos, en términos por ejemplo, hay regiones donde pues, tienen que caminar mucho en pasto, en piedra, en montaña, para poder buscar la comida, el agua,
y seguir produciendo y reproduciéndose, pues la selección natural hizo que la pezuña negra fuera una característica de adaptación y de desarrollo. Y vemos entonces que todas las razas rústicas de la Tarrentés, la Abondance, la Gascón, la Urac, la Saler, tienen tienen una pezuña oscura o negra en la gran mayoría de ellas, porque es una característica para ese sistema de montaña y sistema pastoril y de mucho caminata. Para entrar un poco en ese tema de la pezuña negra y de por qué es tan importante, les pongo un ejemplo. La raza Gascón, que es una raza rústica tipo carne, una raza supremamente interesante, de pigmento completamente negro, de un color gris claro, ¿sí? Culturalmente, los ganaderos hacia el mes de abril, mayo, abren sus broches, abren el portón y la vaca se va por instinto natural hacia la loma, hacia el tope de los Pirineos, donde ya el ambiente es un poco más fresco en el verano. El primer día, desde la finca hasta llegar a juntarse con todo el rebaño por instinto en la loma o en los picos de los Pirineos, caminan 17 kilómetros. Después, desde mayo hasta septiembre, octubre, que es cuando el ganadero vuelve y las recobra y las lleva para su finca, en promedio caminan 8 kilómetros diarios. Y caminando 8 kilómetros diarios para hacer notar la importancia de unos muy buenos aplomos, lactan y crían a su ternero, y el ternero gana alrededor de 1 kilogramo diario, el ternero caminando al lado de su madre. De manera que eso da una cuenta del potencial, no solo de sobrevivir en esas condiciones, con esos requerimientos energéticos, sino también la capacidad de producir leche y el ternero de ganar kilos para igual tener un muy buen destete con 1 kilogramo diario bajo esas condiciones de caminar 8 kilómetros diarios en promedio. Claro, con Gascón hubo una anécdota muy bonita y es, o sea, lo que vos decías ahorita, casi todos son familias donde está involucrada el papá, la mamá, los hijos. Entonces, aquí ellos vivían como en el llano, pero en verano suben todo este ganado a todas estas montañas que por la condición de verano pues ya no presentan nieve y las suben a pastar. Ellos son pastores y entonces están todo el día con ellas, caminan con ellas, pero nos mostraban por donde subían y son unas cuestas así empinadísimas de rocas y es bien interesante el trabajo de esta gente y de todas las razas. La mayoría todas trabajaban con familias en parcelas muy pequeñas, entonces es muy bonito el trabajo que ellos desempeñan. Hablando un poquito de la Normando, me parece interesante que hagamos como nos detengamos un poquito en ella, y leía que, por ejemplo, esas primeras Normando que ingresaron a Colombia ingresaron en barco por Barranquilla, bajaron por el río Magdalena hasta Honda, Tolima, y de ahí se fueron hacia Cundinamarca, hacia el Valle. Hablemos como de la presencia del Normando aquí en Colombia un poquito, Daniel. Bueno, en efecto, las primeras razas, como fueron la Normando o la Charolais, que se trajeron desde Francia, fue en barco y se empezaron a distribuir en los diferentes sistemas de Colombia. Como les mencioné, la Normando, pues hoy por hoy tiene una cantidad importante de vacas en diferentes sistemas, principalmente en Trópico Alto, ¿sí? Como lo puede ser Cundinamarca, Boyacá, en Caldas, ¿sí? Por la región de Manizales, y en Nariño, también en el Trópico Medio, donde se adapta muy bien, a pesar de que es una raza europea, se adapta muy bien al Trópico Medio, y en el Trópico Bajo lo tenemos en cruces con cebú. Ustedes saben que más del 90-95% de la genética de Colombia tiene por lo menos en algún porcentaje genética cebuina. Entonces, esa adaptación que le da el cebú en el cruce con Normando le permite tener unos atributos para la producción de carne en los machos y para poder ordeñar las hembras. Encontramos que hay hembras de cruce F1, cebú por Normando, que en primera lactancia, en primer parto, están produciendo alrededor de 8 litros de leche o más en un solo ordeño y con ternero al pie. Entonces eso lo hace una raza muy versátil, y lo cual ha permitido que lo tengamos en los 3 trópicos, alto, medio y bajo, y en la mayoría del territorio nacional, y desde luego pues acompañados por la asociación que es la agencia. Daniel, y háblanos un poquito, por ejemplo, de los cruces de Normando, por ejemplo, con Holstein. ¿Qué prestaciones o qué beneficios, por ejemplo, se pueden obtener de este cruce?
Ese es un cruce que a mí me gusta mucho. Yo he visto no unas vacas, he visto unas vacotas con ese cruce. Eh, Ese cruce le da, primero, y para chulearlo, que ya lo hemos mencionado mucho, la calidad de la leche. Calidad de la leche que se va a representar o en la bonificación que le van a dar al ganadero o en rendimiento que sea. Eso por un lado. Pero además, ¿en qué sentido gana también el ganadero? En la parte de fertilidad. ¿Sí? Pues para nadie es un secreto que la raza Holstein tiene un potencial de producción muy alto, pero que gracias a esa potencial de producción muchas veces necesitamos un esfuerzo adicional para la parte de fertilidad. La Normando le corrige mucho eso y ayuda mucho en eso, en esa parte de fertilidad, ese intervalo entre partos. Y al tema bueno, eso también es porque como le imprime un poco más de musculatura, esas reservas corporales en una lactancia ayudan mucho para que el sistema reproductivo regrese. Y le da un valor agregado en el producto macho que va para carne. Claro. Daniel, ¿cuáles serían entonces de pronto los objetivos que tienen que perseguir los ganaderos según como el propósito o su fin productivo de sus ganaderías? Ese es el ejercicio que tiene que hacer el ganadero. Nosotros tenemos una alternativa no solo en Francia, sino en el mundo de muchísimas razas. Pero para eso entonces el ganadero tiene que saber dónde está, en qué medio ambiente y con base en eso qué puede ofrecer. ¿Qué puede ofrecer en términos nutricionales y de manejo? ¿Listo? Con base en eso que el ganadero ya sabe dónde está parado. Adicional, si ya tiene una ganadería, ¿cuál es su base genética? Hombre, tengo una raza, mi base genética es mestiza, es más Holstein, es más leche o es más carne, y saber dónde está parado para ver qué raza va a utilizar y que complemente lo que está buscando. Pero adicional a eso, el ganadero tiene que saber cuál es el mercado, en dónde está, qué es lo que le están comprando. Hombre, me están comprando calidad de leche, me están comprando es volumen de leche, me están comprando es rendimiento en canal, me están comprando es kilo en pie, ¿sí? Y de acuerdo a esas características, entonces ya es sentarse y ver, vea, tenemos este portafolio de razas y de acuerdo a lo que estoy buscando yo, porque ese es un ejercicio que solo puede saber el ganadero, esta es la raza que mejor me complementa, esta es la raza que mejor me ayuda para el propósito que estoy necesitando. Y en ese sentido, pues estamos desde luego, por ejemplo, en espacios como este, con TV Agro, los programas que hace, compañías como Evolution, cuyo propósito no es vender por vender, sino también acompañar, pero sobre todo están las asociaciones, que las asociaciones tienen la obligación, el deber, pero además la obligación por el Ministerio de Agricultura de asesorar y acompañar al ganadero. Y adicional a ello, pues tenemos internet. Hoy por hoy ni siquiera estamos a un clic, estamos a un touch en el celular. Obviamente en internet hay mucha información basura, pero también hay información muy importante para que el ganadero se apoye. Claro, claro, Daniel. Daniel, hemos hablado un poquito de razas lecheras, pero entremos, que vos sabes que el tiempo es corto, entonces entremos un poquito a hablar de las razas cárnicas. Mauricio nos estaba preguntando por acá por el nombre del invitado, Daniel Bustamante, y sus redes sociales para que las digas ahorita al final, Daniel, que terminemos el live y todos estos contenidos quedan subidos en nuestras redes. Más adelante podrán ver este programa en YouTube, entonces la invitación es para que también los vean. Hablemos, Daniel, de las razas cárnicas. Bueno, de las razas cárnicas, como les mencioné, las tres más importantes son Charolais, Limousin y Boulogne. La Charolais ocupa más del 50% de la producción de carne en Francia y más del 25% de la producción de carne en Europa. Y esto es muy importante en el sentido en que en Francia ya vimos que hay muchas razas y en Europa todavía más, y ella tiene una presencia muy importante. Es la raza francesa de carne más difuminada o con mayor presencia a nivel internacional. Le sigue la Limousin, en mayor número, estamos hablando que la Charolais tiene alrededor de 1.500.000 cabezas en control. La Limousin más o menos tiene 1 millón de cabezas en control, una raza también muy interesante, también muy difundida, de color rojo, que también tiene gran presencia aquí en Colombia y en otras partes del mundo, y le sigue la Blonde Aquitaine. La Blonde Aquitaine con alrededor de 500.000 vacas. De las tres, la Blonde Aquitaine es la única raza sintética que se desarrolló más o menos hacia los 1900 en un tricross que se enfocó en una raza especializada hacia el rendimiento cárnico. De estas tres razas, son las más reconocidas. No quiero profundizar mucho porque a lo mejor la gente ya las conoce. En Colombia las hay y en Latinoamérica, en la mayoría de los países, hay presencia.
como hay otras también muy importantes que no son tan conocidas, pues a lo mejor hay que profundizar en ellas. Las especializadas que no son tan reconocidas son la Paternés, la Basadés y la Rouge de Prés. La Basadés es una raza de un biotipo en cuanto a tamaño y conformación muy similar al limousin, diría yo, pero con mucosas rosadas, de un pelaje gris que en el macho se vuelve más oscuro por cuenta de la testosterona. Esa testosterona hace que ese pigmento en el macho se vuelva más oscuro, y de pezuña negra. La Basadés tiene una particularidad en el sentido en que es un semen muy preñador. Es decir, en Francia hay una cultura de utilizar el Basadés en las vacas problema. ¿Sí? Esas son tiro fijo. Y adicional, tiene un mercado para carne de vitelo. ¿El vitelo cuál es? El ternero desarrollado a solo leche. Y hay un mercado para restaurantes gourmet con productos de terneros de vitelo de la raza Basadés. Esta raza es del sur de Francia, hacia alrededor de la ciudad de Burdeos, una ciudad muy reconocida por los vinos en Francia. De allá es la Basadés. La otra raza de la que hablamos, de las especializadas secundarias o no tan reconocidas, es la Paternés. La Paternés, en los años 70, como les mencioné, era muy similar al normando y al montbéliard. Producía carne y leche y lo utilizaban para el trabajo. Con esa política del gobierno que les dice, bueno, o se ponen pilas a direccionar un tema de enfoque, los ganaderos de Paternés se deciden enfocar en la selección de la carne, de la raza hacia la carne. Esto hizo que en 10 años se triplicara la cantidad de Paternés en Francia. Y tiene una anécdota, pues yo la veo como anécdota, y es que el Paternés es una raza que tiene el 99.9% de sus animales el gen de doble músculo. El gen de doble músculo es el gen que tiene la misma raza, por ejemplo, el blanco azul belga. Pero el blanco azul belga está enfocado hacia los cruces terminales, ¿sí? Y hay gente que le tiene miedo por las características funcionales y de habilidad materna. En el Paternés pasó algo muy particular. En esa época no había genómica, no había cuento de la genómica, pero como la raza se especializó hacia la carne, los ganaderos empezaron a seleccionar los ganados que tuvieran mayor expresión de musculatura, pero que igual produjeran leche, que igual se preñaran, que igual funcionaran y tuvieran una vida longeva. Cuando se dieron cuenta y salió la genómica, pues resulta que con todas esas características funcionales y de habilidad materna, la Paternés tiene igual ese gen de doble músculo. Entonces, lo que le ayuda a tener unos rendimientos en canal muy, muy importantes. Aquí en Colombia ya tenemos cruces con cebú y sobre todo ya tenemos embriones que hemos importado, sobre todo están en Antioquia, de ejemplares Paternés puros. A mí me parece una raza muy bonita, una expresión de musculatura extraordinaria, pezuña y pigmento negro y color rojo. Y rematamos de esas especializadas no tan conocidas con la Rouge de Prés, que antiguamente se llamaba Menanjou. Esta raza es de las razas más pesadas del mundo. Es una raza con un desarrollo esquelético importante, una estructura ósea bastante voluminosa, y si esa estructura la acompañan ustedes con una musculatura también en volumen, hace que haya toros de más de 2 toneladas. En el Sommet de l'Élevage, que es la feria más importante de la ganadería en Francia, hagan de cuenta que es el Agroexpo de Colombia, hacen un concurso del animal más pesado de la feria. Y en la gran mayoría de oportunidades, este concurso se la gana la Rouge de Prés. La Rouge de Prés es una raza que antiguamente también era doble propósito. De hecho, si ustedes lo ven a lo lejos y desconocen, parece como un Holstein rojo, pero cuando usted lo ve de cerca, es un Holstein rojo enorme y muy musculado, ¿sí? Y esta raza tiene una denominación de origen. La denominación de origen consiste en producir una carne 100% en pastoreo, con animales machos capados, de mínimo 2 años y medio y máximo 10 años, con un peso de canal de 450 kilogramos. Esto significa que para tener un rendimiento en canal de alrededor de 450 kilogramos, estamos hablando de animales de peso vivo de alrededor de 1000 kilogramos. Entonces, por eso es que les dan esa gabela de entre 2 años y medio a 10 años
para llegar a ese peso vivo y tener rendimiento en canal. Esa carne tiene una denominación origen y se llama Menanjú, que era el nombre que antiguamente tenía esta raza. Como la raza y el producto no podían tener el mismo nombre, la carne quedó con el nombre Menanjú y la raza obtuvo el nombre de la Rouge de Prés a raíz del 2004. Claro, Eso en las especializadas. Claro, es un valor agregado muy importante que le dan a esas carnes porque dentro de los programas que grabamos, pues primero la raza Paterné, hermano, fue la que más me gustó, pues una belleza esos animales, hermano. Espero pues que todos vean el programa que va a salir próximamente. Y lo otro es la importancia de esos sellos. Nos mostraron en los supermercados que carnes con estos sellos, que la gente ya las identifica, ya hay una estrecha comunicación con esta gente, con esas carnes, y eso ayuda mucho para las ventas y para la producción y para la rentabilidad, que es lo que finalmente nos importa a nosotros. Estas razas, Daniel, por ejemplo, ¿por qué serían entonces como una alternativa? ¿O qué condiciones cumplen, como por ejemplo para las ganaderías que se desarrollan aquí en Latinoamérica, que son difíciles por sus condiciones de temperatura o de terreno? La Basadé yo lo veo como una alternativa muy interesante porque tiene un color claro, tiene una calidad de carne interesante y la fertilidad. De hecho, en Australia, desde hace mucho tiempo, hay cruces con cebú, con Brahman, obteniendo muy buenos resultados en términos de adaptación y de producción. Además, son razas que tienen muy buena habilidad materna. Esto hay que decirlo y aprovechar el espacio, y es que si bien todas estas razas tienen un concepto de razas cárnicas, para producir carne primero hay que producir leche. Entonces, estas razas siempre tienen un esquema de selección también enfocado en características maternales, facilidad de parto, reproducción y, por supuesto, de lactancia para destetar un ternero pesado. Y en el caso del paternés, me parece una alternativa también muy buena por el pigmento completamente negro, por el color rojo. Ustedes saben que en términos de adaptación al clima de calor, el blanco repele mucho más el calor. Después le sigue el rojo y después las capas oscuras. Entonces esto le da una capacidad de adaptación y de funcionalidad en el sentido en que los animales tienen que hacer un menor gasto energético en termorregulación, y como están haciendo un menor gasto energético en termorregulación, esa energía se va para producción, bien sea de carne o de leche. Y la Rouge de Prés, yo la considero en un ambiente muy particular donde hay una oferta de alimento importante, porque es que tenemos que recordar que las razas y los bovinos comen de acuerdo a su peso vivo, y si estamos hablando que es una raza de un formato de un tamaño importante, pues tenemos que darle comida. Y en ese sentido, pues la gente tiene que tener esa posibilidad. En Chile la han utilizado mucho sobre el clavel. Ustedes saben que Chile tiene una raza que se llama, pues que se llegó de Europa, de Alemania hace muchos años y ya se volvió como una raza nativa chilena, que es el clavel. Exacto. Y es un doble propósito carne, y la han cruzado porque desafortunadamente muchas veces no hay muchas opciones genéticas, o para intensivar la producción de carne, en Chile utilizan la Rouge de Prés sobre ese clavel como una muy buena opción para producción de carne. Claro. Daniel, y mencionemos un poquitico las razas rústicas de carne, que también pues grabamos un poquito, por ejemplo, las Alers. Eso son unas razas que son, aparte de bonitas y la historia que tienen, son muy interesantes genéticamente, y sobre todo para nuestro entorno en Colombia y Latinoamérica, de sistemas muy pastoriles, pues son razas que se desarrollan netamente en producción de pasto. Las Alers es una raza que se desarrolla hacia el macizo central, en el pueblo de Salers, o por la región de Salers, y a gran altura sobre el nivel del mar, y con climas de extremo frío. Es una raza roja con un pelo intermedio rizado, que el rojo le ayuda a repeler el calor y el pelo rizado le ayuda a la adaptación al frío. El 95% del hato Salers se enfoca hacia carne. Solo el 5% se está enfocado a leche para producir un queso con denominación de origen. Pero la Salers tiene una característica, y es que no produce leche si no está el ternero al lado, como una raza tipo cebo. Entonces, por eso es que la enfocaron hacia la carne. Produce muy buena carne, es la raza con mayor amplitud pélvica de todas, lo cual le da una facilidad de nacimiento, y también se cruzan mucho con Charolais, ¿sí? Y entonces, como es una raza de una muy buena estructura, al cruzarla con Charolais,
tiene muy buena complementariedad y son animales de unos rendimientos bien interesantes. Encontramos hacia el sur de Francia, que ya la mencionamos, la Gascón, la de los Pirineos, con el manejo que les dije, muy interesante para Colombia por términos de adaptación, pigmento negro, color claro, muy buena pezuña, buena habilidad materna. Ya hemos traído unas dosis a Colombia, también se está utilizando en Costa Rica. Yo creo que es una opción bien interesante. Además, hay líneas que tienen el gen de doble músculo y hay líneas que no. Esta es una de las razas que, si las vacas no tienen el gen de doble músculo, utilizan un toro con ese gen y lo van conservando de manera heterocigota. Y otras vacas que tengan el gen de doble músculo utilizan un toro que no tenga el gen para así seguir conservando ese gen, pero de manera heterocigota, lo cual le ayuda a hacer muy buenas características de adaptación funcionales y también de producción de carne. Y llegamos a la raza Urac, que es una raza muy bonita, muy bonita. Es una raza, yo digo que es como el jersey de carne. Es una raza pequeña, ¿sí? De tamaño medio-bajo, pero con una expresión de musculatura muy voluminosa, ¿sí? Con unas características de precocidad sexual por su tamaño, de intervalos entre partos, es decir, una cría, todas las razas criollas de por sí, su consigna es una cría al año. A eso le apuesta. También se desarrolla en regiones de sabana nativa, en el Valle de Aburrá. De hecho, por ahí hay un camino, el Camino de Santiago de Compostela, uno de los caminos pasa por ahí. Sí, la ruta. Y uno ve las vacas con una producción de leche también, no solo en cantidad, sino en calidad, y eso hace que tengan unos pesos al destete importantísimos. Es una raza de color amarillo, un amarillo claro, con un pigmento negro en todas las mucosas y en las pezuñas, que le da la capacidad de caminar con unas pezuñas muy fuertes, y con una característica que me parece muy particular, y es que si usted pone una Urac al lado de otra raza y que aparentemente pesen lo mismo, cuando usted lo lleva a la báscula, el Urac va a pesar más. Aparentemente tiene unas fibras musculares mucho más compactas, y eso hace que, por ejemplo, al kilo en pie sea una gran alternativa, además de la producción de la calidad de carne. El 50% de la raza Urac también es cruzada con Charolais, ¿sí? Y eso aumenta en un 30% los pesos al destete. Porque, claro, como estas son razas rústicas, entonces, si bien igual producen muy buena carne, pues al cruzar por términos de la heterosis, ¿sí? Pues producen muchísimo más y se vuelven una alternativa muy rentable también para el ganadero. Entonces, la Urac también ya hay, por ejemplo, semen aquí disponible en Colombia. Yo creo que en sistemas de altura, o inclusive en el mismo trópico medio y bajo, en el cruce con el Cebú, puede ser una gran opción, porque van a ser animales supremamente eficientes. Es decir, una raza talla media-baja, con ese potencial de producción de leche, con ese potencial de producción de carne, pues es una eficiencia inigualable. Claro. Daniel, en la feria en Somet tuve la oportunidad de ver cruzamientos de esta raza, de la Aubrac, con razas lecheras. Y hermano, los terneros, créame pues que eso es una cosa de locos, porque háblanos un poquitico como de un consejo y de recomendarle a los ganaderos, pues porque acá casi que cuando son terneros de leche son descartados. Acá se buscan más, son las razas, en leche se buscan más es las hembras, pues para la continuidad a sus producciones, pero acá como le dan esa valorización a los terneros a través de estas razas. Pues ahí toca abrir mercado, y entonces en ese sentido aprender un poco de lo que han hecho los franceses, y es darle valor agregado a un producto característico. Ok, para tener un producto de denominación de origen, desde luego eso tiene que tener ciertas implicaciones en términos del medio ambiente, ¿sí? El manejo. Por ejemplo, aquí en Colombia tenemos el queso, el bocadillo veleño, el queso paipa, tienen denominación de origen. El bocadillo veleño en la región de Vélez con cierto manejo, el queso paipa en Paipa con cierto manejo. Entonces, eso lo han hecho en Francia. Aquí en Colombia, denominación de origen sería un poco más complejo, pero a lo que voy es a tener un producto característico y que la gente pague ese valor agregado. Entonces, se me ocurre, de acuerdo a lo que al comentario que usted hace del cruce con razas de leche, hombre, pues producir unos terneros, por ejemplo, tipo vitelo, ¿sí? Aquí en Colombia, de una raza de leche con una raza de carne,
para tener un valor agregado y diferenciar en el mercado y, por ejemplo, en restaurantes gourmet. Entonces, ahí sí son alternativas que se pueden dar, pero siempre dándole un toque de particularidad para que la gente pague ese valor característico. Claro. Daniel, ¿vos crees que por qué, por ejemplo, aquí en Latinoamérica no se le da como ese valor también a las vacas para la producción de carne? Yo vi pues que por ejemplo, no solo leche, carne, pero la vaca después de, por ejemplo, de salir de producción de leche, también se come, pues era increíble y las carnes las probé y son uno A. Es un tema, yo digo que cultural. Lo que pasa es que yo creo que esa cultura gastronómica de Francia, alrededor de la vaca vieja, usted aquí en Colombia le ofrecen, oiga, te invito a mi casa a almorzar carne de vaca vieja y usted dice, este tipo miserable, no me va a dar lo mejor. No, usted en Francia lo invitan a comer carne de vaca vieja y le están dando lo mejor, porque hay una cultura gastronómica alrededor de eso. Pero yo creo que eso también es un fenómeno debido al mercado. ¿Qué pasa? Francia produce mucho ternero y novillo, pero el mercado es para exportación. Los que ceban los novillos que produce Francia son Italia, Alemania, España. Entonces, esa demanda es tanta que a ellos dijeron, nos quedamos sin carne de novillo, pues comamos carne de vaca vieja. Y hay una cultura gastronómica alrededor de eso y hay un valor agregado. Entonces, aquí en Colombia lo hemos descartado porque pues estamos, vamos a decirlo, Estados Unidos nos marcó un estilo muy el animal joven, tierno y tal, pero la carne, la vaca vieja también tiene características para producir. Por ejemplo, les digo, usted coma una carne de una vaca normando y es deliciosa. Es un marmoreo y un sabor impresionante. ¿Sí? Entonces, ahí también yo creo que deberíamos apuntarle como una opción diferencial, pero lo que le digo, para eso hay que generar mercado y hay que generar cultura, porque usted ve el ganado en pie aquí en Colombia y la vaca vieja es la que menos le pagan por el kilo. Claro. Pero si usted le pone y le apuesta a un valor diferencial, créame que con el tiempo esto le puede generar a usted un valor importante en términos de negocio. Listo, Daniel, muy interesante todo lo que hemos hablado, hombre, nos va a faltar más tiempo. Ya para finalizar, Daniel, hablemos un poquitico del trabajo que ha venido desempeñando Evolution Internacional aquí en Latinoamérica, hablemos un poquito de tu trabajo y de las redes donde te pueden encontrar, donde los pueden contactar. Bueno, Evolution es una compañía que se concibe como concepto desde los 60, de 1965. Antiguamente se llamaba Cercia France. Seguramente mucha gente de la que nos está viendo o nos va a ver, el nombre Evolution de pronto le suena un poco novedoso, pero Cercia lo tiene desde hace mucho tiempo. Y ese cambio de nombre es fruto de esa unión de cooperativas que en su momento les mencioné. Evolution International es la cabeza comercial del mayor grupo de ganaderos y de cooperativas de Francia y hace que a nivel mundial pues haya un proceso de comercialización mucho más efectivo. En Latinoamérica tenemos distribuidores desde México hasta Argentina, inclusive en Estados Unidos y en Brasil, ofreciendo las diversas razas que hemos hablado hoy, tipo leche, las nativas, ¿sí? Que Normando, sí. La Pierrouge, la Abondance, la Tarrentés, también foráneas, pero con un esquema de selección netamente francés y a las necesidades francesas como el Jersey, el Holstein y el Pardo Suizo, y todas las de carne que hemos hablado hoy, e inclusive también genética caprina, de leche y de carne. TV Agro también va a publicar unos programas sobre la genética caprina de Francia, que aprovecho para mencionarlo. Francia es pionero en el mundo en un esquema de selección cuantitativo en genética caprina. Hay diferentes países del mundo que ofrecen genética caprina, pero le dicen, hombre, ¿cuánta leche producen las hijas de ese cabro? Hombre, no, pues fue el gran campeón y la vaca fue la gran campeona. Pero ¿cuánto rendimiento para queso tienen? Fue el gran campeón y fue la gran campeona. ¿Y cuánta producción de proteína tienen? No, es que fue el gran campeón y la gran campeona. En Francia, usted tiene la capacidad de decirle, el cabro, las hijas de ese cabro, ¿cuánta potencial de producción de leche tienen en volumen? Porcentaje de proteína, porcentaje de grasa, salud de ubre, conformación morfológica, rendimiento quesero y rendimiento de mantequilla. Entonces, esa es otra alternativa que también nosotros tenemos en Evolution. Y mi trabajo
es acompañar y agenciar estos distribuidores que tenemos en los diferentes países, no solo en la parte comercial, sino en espacios como este, en el apoyo técnico, porque tenemos muy bueno, pero hay que comunicarlo y hay que saberle darlo a conocer, transferir a la gente por qué tenemos un valor agregado en términos de genética, diferentes alternativas de diferentes razas, pero a pesar de que otros países ofrezcan las mismas razas también, por ejemplo, pues qué valor hay detrás de todo este esquema de selección, de cooperatividad, de centros de evaluación, de centros de genética, transferencia de embriones, la genómica. Una de las grandes ventajas que tiene Evolution es que al ser una cooperativa, gran parte de los recursos se reinvierten para el mejoramiento genético. Y esto repercute en investigación genómica, en centros de donadoras de embriones, en centros de colectas de semen, y lo cual nos permite estar a la vanguardia para ofrecer un producto óptimo, confiable y que al ganadero se vea beneficiado. Claro. Daniel, las redes donde te pueden encontrar. Bueno, en nuestra página web es www.evolution-int de internacional.com. En Instagram estamos como Genética Francesa y en Facebook estamos también como Evolution International. Pues mi LinkedIn es Daniel Bustamante, también para los que me quieran buscar por ahí. Ahí yo comparto información y artículos técnicos o videos de interés que puedan ser de ayuda para los ganaderos en la genética francesa, que considero es una gran alternativa porque la he visto de primera mano y lo que les digo, además la uso. Soy criador de charolais desde el 2012, le apuesto a esta raza, tengo la fortuna de ser el vicepresidente de la asociación, entonces yo esto no lo hablo desde la retórica de comercial, sino desde la experiencia y la pasión y lo que entiendo en este país ganadero como es Francia, que es el país ganadero de Europa. Uy, Daniel, muchísimas gracias, hombre. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A TV Agro por abrirnos este espacio. Una invitación para que vean los programas que van a salir también próximamente, que ya estamos desarrollando. El tema del COVID nos ha frenado muchos procesos este año, pero bueno, ahí vamos sacando de a poquito los programas. Un saludo por a Emilio Herrón, a las personas que se conectaron, a todas las personas que nos están preguntando. Claro, vamos a seguir consolidando este espacio cada viernes, vamos a seguir sacando más programas. El mes que viene va a ser un tema distinto, pero más adelante vamos a tratar también más temas de ganadería y de pronto, ¿por qué no, Daniel, volverte a tener por acá para que ya hablemos puntualmente de alguna que otra raza? Listo. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias por acompañarnos. Gracias, que estén bien.